Me llamo Vicente Ortega. Tengo 68 años y hace 3 meses mi yerno me miró directo a los ojos y me dijo algo que cambió todo. Si no pagas alquiler, no duermes bajo este techo, viejo. Esta es mi casa ahora. Y si querés quedarte, vas a tener que contribuir como cualquier otro inquilino. $300 por mes o te vas. Esas palabras salieron de la boca del hombre que se casó con mi hija. El hombre al que le di trabajo cuando no tenía nada. El hombre que vivía en mi casa. La casa que yo compré con 40 años de trabajo. La casa que estaba a mi nombre. La casa que él creía que era suya. No discutí, no grité. Solo dije, está bien, Gabriel, voy a pensarlo. Y salí de la habitación. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cocina que yo mismo había remodelado hace 20 años, mirando las paredes que habían visto crecer a mis 3 hijos, y tomé la decisión más difícil y satisfactoria de mi vida. Al día siguiente, llamé a un abogado. 2 semanas después puse la casa en venta, y un mes después, mientras Gabriel y mi hija Beatriz estaban en el trabajo, llegó la policía con una orden de desalojo, porque resulta que cuando vendes tu propia propiedad, los ocupantes tienen que irse. Y Gabriel descubrió demasiado tarde que la casa nunca fue suya, que el viejo al que pensaba cobrarle alquiler era el dueño legal, y que acababa de cometer el error más grande de su vida. Pero esta historia no empieza ahí. Empieza 5 años atrás, cuando cometí el error de confundir generosidad con debilidad, cuando pensé que ser buen padre significaba dejar que mi familia me faltara el respeto con tal de mantenerlos cerca, cuando olvidé que el amor sin límites no es amor, es autodestrucción. Escucha esta historia completa y después contame desde qué ciudad me estás oyendo. Contame si alguna vez tu familia confundió tu bondad con estupidez. Si alguna vez tuviste que defender lo que era tuyo de la gente que más amabas, porque eso fue exactamente lo que tuve que hacer. Y no me arrepiento ni un segundo. Nací en una familia pobre, muy pobre. Mi padre trabajaba en el campo, mi madre lavaba ropa ajena. Éramos 8 hermanos compartiendo 3 habitaciones en una casa de adobe que se inundaba cada vez que llovía. Crecí descalzo, con hambre más seguido de lo que me gustaría recordar, usando ropa remendada tantas veces que ya no se distinguía el color original. Pero mi padre me enseñó algo que llevé conmigo toda la vida. Vicente, me decía, un hombre vale por su palabra y por lo que construye con sus manos. No importa si sos pobre, importa si sos honrado, si trabajás duro, si dejás algo mejor de lo que encontraste. Me fui de casa a los 15, no porque me echaran, sino porque éramos demasiadas bocas para alimentar. Conseguí trabajo en una fábrica textil. Dormía en una pensión compartiendo cuarto con 5 tipos más. Trabajaba 12 horas diarias, 6 días a la semana. Cada peso que ganaba lo dividía. La mitad para mi familia, la 1/4 parte para sobrevivir, la 1/4 parte para ahorrar. Porque tenía un sueño. Algún día iba a tener mi propia casa, mi propio pedazo de tierra, mi propio lugar en el mundo que nadie me podría quitar. Conocí a mi esposa Silvia cuando tenía 22 años. Ella trabajaba en una panadería. Era linda, trabajadora, y tenía los mismos sueños que yo. Casarnos, tener hijos, construir algo propio. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia simple. Nuestros invitados fueron familia cercana. Nuestra luna de miel fue un fin de semana en un pueblo costero barato. Pero éramos felices. Felices de una manera que el dinero no puede comprar. Felices porque estábamos construyendo algo juntos. Tuvimos 3 hijos en 5 años. Beatriz, la mayor, después Carlos, después Lucía. Silvia dejó de trabajar para criarlos. Yo trabajaba cada hora extra que podía conseguir, en la fábrica durante el día, haciendo trabajos de mantenimiento en casas los fines de semana, pintando, arreglando plomería, lo que fuera que pagara. Vivíamos en un apartamento alquilado pequeño, 2 habitaciones para 5 personas, pero seguíamos ahorrando, peso a peso, mes a mes, año a año, porque el sueño de la casa propia nunca murió. Cuando tenía 35 años, finalmente, tuvimos suficiente para el enganche de una casa. No era grande, 3 habitaciones, un baño,
cocina y living combinados. Pero era nuestra. Tenía papeles, tenía escritura a mi nombre. Era mía. Recuerdo el día que firmamos. Silvia lloraba de felicidad. Los chicos corrían por las habitaciones vacías gritando de emoción. Y yo me paré en ese jardín pequeño adelante y sentí algo que nunca había sentido. Pertenencia, seguridad, la certeza de que había logrado lo que me propuse, darle a mi familia lo que yo nunca tuve, un hogar propio. Seguí trabajando como animal, porque una casa no se mantiene sola. Había que pagar impuestos, servicios, mantenimiento, y además criar 3 hijos, darles educación, ropa, comida, todo lo que necesitaban. Silvia volvió a trabajar cuando Lucía empezó el colegio. Entre los dos lográbamos mantener todo a flote. No éramos ricos, pero tampoco pasábamos necesidades. Los chicos crecieron sanos, fueron a la escuela, terminaron el secundario, y yo estaba orgulloso de lo que habíamos construido, orgulloso de ser el tipo de padre que rompe ciclos de pobreza, que deja algo mejor para la siguiente generación. Beatriz conoció a Gabriel cuando tenía 23 años. Él trabajaba en ventas, era carismático, buen mozo, hablaba bien, sabía decir las cosas correctas. Al principio me cayó bien, parecía ambicioso, trabajador, alguien que cuidaría bien de mi hija. Se casaron un año después. Yo pagué buena parte de la boda porque Gabriel dijo que estaba ahorrando para comprarles una casa, que necesitaba ese dinero como enganche, que apenas tuvieran su casa, me pagaría. Nunca me pagó y nunca compró casa alguna. Los primeros 2 años vivieron en un apartamento alquilado. Gabriel cambiaba de trabajo seguido. Siempre tenía una excusa. El jefe era un idiota. Los compañeros tenían envidia. El sueldo no alcanzaba. Beatriz trabajaba a tiempo completo para compensar la inestabilidad de Gabriel. Y cuando quedó embarazada de su primer hijo, todo se complicó. Ya no podía trabajar las mismas horas. Los gastos aumentaron. Y Gabriel apareció en mi puerta con una propuesta. Vicente, necesitamos ayuda. El alquiler está muy caro. Con el bebé viniendo no nos da el presupuesto. ¿Podemos quedarnos con ustedes unos meses? Hasta que me acomode en el nuevo trabajo. Hasta que ahorremos un poco. Te juro que es temporal. Miré a Silvia. Ella asintió levemente. Era nuestra hija. Nuestro primer nieto en camino. ¿Cómo íbamos a decir que no? Entonces dije que sí. Ese fue mi primer error de muchos que vendrían. Se mudaron con nosotros. Beatriz embarazada de 7 meses. Gabriel con promesas de que apenas mejorara su situación se irían. Los unos meses se convirtieron en 6 meses. Después, en 1 año. Gabriel conseguía trabajo. Lo perdía. Conseguía otro. Lo perdía. Siempre culpando a factores externos, nunca reconociendo que tal vez él era el problema, y Beatriz lo defendía, lo justificaba. Decía que tenía mala suerte, que la economía estaba difícil, que yo no entendía cómo era el mercado laboral ahora. Mi nieto Tomás nació, hermoso, perfecto, y yo lo amaba con todo mi corazón. Por él aguantaba muchas cosas que no debía aguantar. Gabriel se acomodó demasiado. Empezó a tratarme como si yo fuera el invitado en mi propia casa. Dejaba sus cosas por todos lados. Ponía música fuerte. Invitaba amigos sin preguntar. Y cuando yo intentaba poner límites suaves, Beatriz intervenía. «Papá, no seas difícil. Estamos todos bajo el mismo techo. Tenés que ser flexible». Como si ser flexible significara dejar que me faltaran el respeto. Silvia intentó hablar conmigo varias veces. «Vicente, esto no está bien. Gabriel nos está usando. No tiene intención de irse. Y Beatriz está tan ciega que no lo ve. Tenés que poner límites claros o esto va a empeorar». Pero yo no quería conflicto. No quería alejar a mi hija. No quería perder tiempo con mi nieto. Entonces dejaba pasar cosas que no debía dejar pasar. Y con cada cosa que dejaba pasar, les enseñaba que podían seguir tomando, que no había consecuencias, que yo era un blanco fácil. Carlos, mi hijo del medio, se fue a estudiar a otra ciudad. Lucía, la menor, se casó y se mudó con su esposo. De repente la casa que había sido llena se sentía vacía excepto por Beatriz, Gabriel, Tomás y nosotros.
Y la dinámica era cada vez más tensa. Gabriel empezó a opinar sobre todo, sobre cómo decorábamos, sobre qué comprábamos, sobre cómo gastábamos nuestro dinero, como si tuviera derecho, como si no fuera un invitado que llevaba 2 años sin pagar un peso. Hace 3 años, Silvia enfermó. Cáncer de ovarios. Rápido, agresivo. 6 meses desde el diagnóstico hasta que se fue. Durante esos 6 meses yo estaba en piloto automático, trabajando para pagar tratamientos carísimos, cuidándola en casa, tratando de mantener todo junto mientras mi mundo se desmoronaba. Beatriz ayudaba con su madre. Por eso le voy a estar eternamente agradecido. Gabriel no hizo nada. Ni siquiera ofreció manejar a Silvia al hospital. Ni siquiera preguntó si necesitábamos ayuda con algo. Solo seguía su vida como si nada. Cuando Silvia murió me quedé destrozado. 43 años de matrimonio terminados. La única mujer que amé, la madre de mis hijos, mi compañera, mi todo, se fue. Y me quedé en esa casa llena de recuerdos de ella. Cada rincón me la recordaba, y dolía tanto que algunos días no quería levantarme. Beatriz sugirió que tal vez debía vender la casa, que era demasiado grande para mí solo, que podía conseguir algo más pequeño y más manejable. Le dije que no, que esa casa era lo último que tenía de Silvia, que la habíamos comprado juntos, que no la iba a vender. Un mes después del funeral, Gabriel tocó mi puerta. Necesitamos hablar. Se sentó en el sillón de mi living como si fuera el dueño del lugar. Vicente, tengo una propuesta. Esta casa es demasiado grande para vos solo, y nosotros necesitamos más espacio. Tomás está creciendo. Queremos tener otro hijo. ¿Qué te parece si vos te quedás con una habitación y nosotros usamos el resto de la casa? Sería mejor para todos. Lo miré sin poder creer lo que escuchaba. ¿Me estás diciendo que quiero que me reduzca a una habitación en mi propia casa? Él se encogió de hombros. Bueno, no la usás toda de todas formas, y nosotros la necesitamos más que vos. Además, estamos ayudándote con los gastos. Esa fue la primera vez que mencionó gastos, porque hasta ese momento no habían aportado un peso en 3 años. Le dije que no, firmemente. Esta es mi casa, Gabriel. Ustedes están acá como invitados, y si no les gusta el arreglo, pueden encontrar su propio lugar. Se fue enojado. Esa noche escuché a Beatriz y Gabriel discutir en su habitación, ella defendiéndome, él diciendo que yo era un viejo egoísta, que esa casa iba a ser de Beatriz algún día de todas formas, que bien podían usarla ahora. Sus palabras me helaron, porque revelaban lo que realmente pensaba, que yo era un obstáculo temporal, que estaba esperando que muriera para quedarse con todo. 2 años pasaron así, tensión constante. Gabriel haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre cómo yo ocupaba espacio, sobre cómo mis cosas estaban en el camino, sobre cómo mis horarios no se acomodaban a los de ellos, y Beatriz cada vez más del lado de él. Mi propia hija empezó a tratarme como si yo fuera el problema, como si yo fuera quien estaba donde no pertenecía. En mi propia casa. Hace 3 meses todo explotó. Llegué a casa después del trabajo, cansado, queriendo solo ducharme y descansar, y encontré la cerradura de mi habitación cambiada. No podía entrar. Busqué a Gabriel. ¿Qué hiciste? Él me miró con una sonrisa que nunca voy a olvidar. Una sonrisa de superioridad, de triunfo. Vicente, necesitamos hablar de los nuevos arreglos de esta casa. Ya no es sostenible que vivas acá gratis, especialmente ahora que Beatriz está embarazada otra vez y vamos a necesitar esa habitación para el bebé. Entonces tenés 2 opciones. ¿Pagás alquiler o te buscas otro lugar? $300 por mes. Y vamos a dividir los servicios. Es lo justo. Me quedé atónito. ¿Alquiler? ¿En mi propia casa? Gabriel, esta casa está a mi nombre. Soy el dueño. Ustedes son mis invitados. Él se rió. Sos el dueño en papeles. Pero nosotros somos los que vivimos acá de verdad, los que criamos una familia acá, los que vamos a heredarla cuando te mueras de todas formas. Entonces, mejor empezá a acostumbrarte al nuevo orden, o si no, te podés ir. Hay geriátricos lindos donde podés pasar tus últimos años. Probablemente estarías más cómodo ahí. Beatriz estaba parada detrás de él, callada, mirando al piso, igual que Rodrigo en la otra historia.
igual que todos los hijos cobardes que permiten que sus parejas abusen de sus padres. Le pregunté a Beatriz, ¿vos estás de acuerdo con esto? Ella me miró con ojos cansados. Papá, necesitamos el espacio, y Gabriel tiene razón. No es justo que no contribuyas. Todos tenemos que hacer sacrificios. En ese momento algo se quebró en mí, no solo mi corazón, sino algo más profundo, mi fe en mi propia hija, mi creencia de que la había criado con valores, mi esperanza de que cuando las cosas se pusieran difíciles, ella estaría de mi lado. No discutí, no grité, solo dije, dame mi llave. Gabriel sacudió la cabeza. No hasta que aceptes las nuevas reglas, entonces dame mis documentos. Están en esa habitación. Él se encogió de hombros. Vas a tener que esperar hasta mañana. Estoy cansado. Me fui. Caminé al banco. Era viernes por la tarde, casi cerrando. Logré hablar con el gerente. Le expliqué que necesitaba acceso a mi caja de seguridad urgentemente, que tenía una emergencia familiar. Me dejó entrar. De mi caja de seguridad saqué la escritura de la casa, los títulos, los documentos que probaban que esa propiedad era mía y solo mía. Silvia y yo siempre mantuvimos todo a nuestros nombres. Nunca pusimos a los hijos como copropietarios. Gracias a Dios por eso. Esa noche me quedé en un hotel, barato pero limpio, y llamé a un abogado que conocía de mi trabajo. Le conté toda la situación. Me preguntó si tenía prueba de que Gabriel y Beatriz vivían en la casa sin pagar. Le dije que sí, que tenía 3 años de no contribución. Él me explicó mis opciones. Podía iniciar un desalojo formal, pero eso tomaba meses, o podía vender la casa. Como único propietario tenía ese derecho absoluto, y los nuevos dueños tendrían el derecho de desalojar a cualquier ocupante que no tuviera contrato de alquiler. Lo segundo era más rápido, más definitivo y más satisfactorio. Le dije que pusiera la casa en venta. Inmediatamente, él conocía a un agente de bienes raíces. Me consiguió una cita para el sábado por la mañana. Volví a la casa temprano el sábado. Gabriel y Beatriz todavía dormían. Tomé fotos de cada habitación. Documenté el estado de todo. Después llegó el agente. Recorrió la propiedad. Me dijo que podía venderla rápido si ponía el precio un poco por debajo del mercado. Le dije que lo hiciera, que necesitaba vender lo más rápido posible. Firmé todos los papeles y me fui antes de que Gabriel despertara. El lunes pusieron el cartel de se vende en el jardín. Gabriel me llamó histérico. ¿Qué mierda estás haciendo? No podés vender la casa. Vivimos acá. Le dije muy calmado que sí podía, que era mi casa, que estaba a mi nombre, y que si no le gustaba podía empezar a buscar departamento. Él me amenazó. Dijo que iba a conseguir un abogado, que me iba a demandar, que no me iba a dejar hacer esto. Le dije que lo intentara, que hablara con quien quisiera, pero que la casa se vendía les gustara o no. Y colgué. Beatriz me llamó llorando. Papá, ¿cómo podés hacernos esto? Estoy embarazada. Tenemos un hijo. ¿Nos vas a dejar en la calle? Le recordé que les estaba dando un mes de anticipación, que era más de lo que me dieron cuando cambiaron la cerradura de mi habitación, que tuvieron 3 años para ahorrar y conseguir su propio lugar, que sus problemas no eran mi responsabilidad, que había sido generoso demasiado tiempo y que esa generosidad se había confundido con debilidad. Ella me llamó monstruo. Me dijo que era un mal padre, que mamá estaría avergonzada. Esas últimas palabras me dolieron, pero no me hicieron cambiar de opinión, porque sabía que Silvia habría estado de mi lado. Ella me advirtió hace años que Gabriel era un parásito, y tenía razón. La casa tuvo compradores en 2 semanas, un matrimonio joven, sin hijos todavía. Pagaban en efectivo. Querían cerrar rápido. Perfecto. Firmamos el contrato. Gabriel intentó sabotear la venta. Hizo todo lo posible para asustar a los compradores. Les dijo que la casa tenía problemas estructurales, que había problemas legales, que no iba a salir de ahí pacíficamente. Los compradores casi se echaron para atrás, pero mi abogado les explicó la situación. Les mostró que yo era el único dueño legítimo, que ellos tendrían el derecho legal de desalojar a los ocupantes, y que mi abogado manejaría todo el proceso. Decidieron seguir adelante. El día del cierre llegó.
Firmé los papeles, recibí el dinero, y oficialmente ya no era dueño de esa casa. Era libre, libre de Gabriel, libre de la falta de respeto, libre de sentirme prisionero en mi propia propiedad. Los nuevos dueños iniciaron el desalojo inmediatamente, con orden judicial. Gabriel y Beatriz tenían 72 horas para desocupar. Gabriel llamó a la policía diciendo que era ilegal. La policía revisó los documentos. Vio que él no tenía contrato de alquiler. Vio que no era propietario. Y le dijeron que o salía por las buenas o lo sacaban por las malas. 3 días después todo terminó. Gabriel, Beatriz y Tomás se fueron. ¿A dónde? No sé. No pregunté. Beatriz me mandó un último mensaje. Espero que estés feliz, papá. Destruiste a tu propia familia. Nunca te voy a perdonar. No respondí, porque no había nada que decir. Ella eligió a Gabriel sobre su propio padre. Eligió el abuso y la explotación sobre el respeto y la gratitud, y ahora estaba viviendo las consecuencias de esas elecciones. Carlos, mi hijo, me llamó cuando se enteró. Papá, ¿qué pasó? Me contó Lucía que vendiste la casa y echaste a Beatriz. Le conté toda la historia, desde el principio, todo lo que había aguantado, todo lo que Gabriel había dicho y hecho, la humillación final de la cerradura y la demanda de alquiler. Carlos escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, suspiró. Papá, debiste haberlo hecho hace años. Gabriel es una basura. Y Beatriz estaba tan envuelta que no podía ver. Hiciste lo correcto. Siento que tuviste que pasar por esto. Sus palabras me dieron paz, porque necesitaba saber que al menos uno de mis hijos entendía, que no todos me veían como el villano. Lucía también me apoyó. Vino a visitarme cuando supo que estaba viviendo en hotel. Papá, vení a quedarte con nosotros mientras encontrás algo permanente. Acepté. Su casa era pequeña, pero me dieron su oficina. Su esposo Marcos fue increíblemente hospitalario. No me hizo sentir como carga. Me trató con el respeto que Gabriel nunca me dio. Me quedé con ellos 2 meses mientras buscaba departamento. Con el dinero de la venta compré un departamento pequeño, 2 habitaciones, para mí y para cuando Carlos o Lucía me visiten. No es grande, pero es mío. Nadie puede quitármelo. Nadie puede cobrarme alquiler. Nadie puede faltarme el respeto. Es mi refugio, mi paz. Mi recompensa por finalmente haberme parado firme. Han pasado 3 meses. No he hablado con Beatriz. Ella no me ha contactado. Sé por Carlos que encontraron un apartamento pequeño, que Gabriel finalmente consiguió trabajo estable, que están luchando financieramente pero sobreviviendo, que Beatriz tuvo a su segundo hijo, una niña. Mi nieta que probablemente nunca voy a conocer. Eso duele, pero no lo suficiente como para hacerme arrepentir. Tomás es lo que más extraño. Tenía 7 años cuando pasó todo. No entendía por qué el abuelo ya no estaba. ¿Por qué tuvieron que mudarse? Beatriz probablemente le dijo que yo soy el malo, que los abandoné, que elegí dinero sobre familia. Algún día cuando sea grande tal vez busque mi versión, y se la voy a dar. Honesta, completa, sin culpar pero sin mentir tampoco. Y él decidirá qué creer. Vicente Ortega, 68 años, viviendo en departamento propio, durmiendo tranquilo por primera vez en 5 años, finalmente siendo tratado con la dignidad que siempre merecí. Mi yerno me dijo que si no pagaba alquiler, no dormía bajo su techo. Entonces, vendí mi propiedad y los dejé sin techo. Algunos dirán que fui cruel, que debí haber aguantado, que la familia es familia. Pero yo aprendí algo importante. La familia que te explota no es familia. Es abuso con apellido compartido. Y tenés todo el derecho de defenderte. Pero déjame contarte lo que pasó después, porque la historia no termina con la venta. En cierta forma, ahí es donde realmente empieza mi vida nueva. Los primeros días en mi departamento fueron extraños. Despertar sin tensión. Caminar por mi propio espacio sin sentir que estorbaba. Comer lo que quería cuando quería. Pequeñas libertades que para cualquiera son normales, pero para mí eran revolucionarias. Había olvidado lo que era vivir sin caminar en cáscaras de huevo, sin medir cada palabra, sin preguntarme si alguien iba a usar algo que yo dijera contra mí.
Lucía me visitaba seguido esas primeras semanas. Me ayudó a decorar, a comprar muebles, a hacer que el departamento se sintiera como hogar y no solo como refugio temporario. Un día mientras colgábamos cuadros me preguntó papá, ¿te arrepentís de algo? Lo pensé honestamente y le dije, me arrepiento de no haberlo hecho antes, de haber aguantado tanto, de haber permitido que Gabriel me faltara el respeto durante años por miedo a perder a mi hija, pero al final la perdí igual. Entonces al menos ahora tengo mi dignidad. Ella me abrazó y lloró. Por ti, por mamá, por toda la situación. Es una mierda que tuvo que llegar a esto. Carlos vino desde su ciudad a visitarme. Pasamos un fin de semana juntos. Hablamos de todo, de su niñez, de cómo había sido crecer con Silvia y conmigo, de sus propios miedos de algún día estar en mi situación. Papá me dijo, vos nos enseñaste que ser buen padre significa sacrificio, pero te olvidaste de enseñarnos que el sacrificio tiene límites, que hay una línea entre dar y ser vaciado. Beatriz nunca aprendió esa línea, y Gabriel se aprovechó, pero vos finalmente la trazaste, y estoy orgulloso de vos por eso. Sus palabras me dieron una paz que no sabía que necesitaba, porque necesitaba saber que no todos mis hijos pensaban que era un monstruo, que al menos 2 de 3 entendían. Mi departamento está en un edificio viejo pero bien mantenido. Tiene un patio compartido donde los vecinos toman mate por las tardes. Al principio era tímido, no sabía cómo integrarme, pero lentamente empecé a bajar, a sentarme en una silla en el patio, a escuchar conversaciones. Eventualmente me invitaron a unirme. Son todos personas mayores como yo, jubilados, viudos algunos, divorciados otros, todos con historias de familias complicadas, todos entendiendo sin juzgar. Hay una señora llamada Marta, 72 años, viuda hace 15, tiene 4 hijos, ninguno la visita, vive sola en su departamento llena de fotos de nietos que apenas conoce. Me contó que sus hijos pelearon por su herencia antes de que ella siquiera muriera, que cuando se negó a repartir todo en vida, dejaron de hablarle, que lleva 5 años sin verlos y que ha hecho las paces con eso, porque prefiere morir sola con dignidad que vivir rodeada de buitres esperando que se muera. Sus palabras resonaron conmigo, porque es exactamente lo que Gabriel estaba haciendo, esperando que muriera para quedarse con lo mío, excepto que yo no le di ese placer. También conocí a don Esteban, 75 años. Su historia es diferente pero igual de dolorosa. Vendió su negocio para ayudar a su hijo a pagar deudas de juego, 500,000 pesos, todo lo que tenía ahorrado. El hijo prometió pagárselo. Nunca lo hizo. Se gastó ese dinero también jugando, y cuando don Esteban le pidió al menos algo de vuelta, el hijo le dijo que el dinero había sido un regalo, que los padres no cobran a sus hijos, que si él insistía, cortaba contacto. Don Esteban eligió su dignidad, cortó él primero, y vive con su pensión modesta, pero vive en paz. Me dijo Vicente, el dinero vuelve. La dignidad, una vez perdida, no. Hiciste bien. Este grupo de vecinos se convirtió en algo parecido a familia. No familia de sangre, familia elegida. Nos cuidamos entre nosotros. Si alguien está enfermo, otros traen comida. Si alguien necesita ir al médico, alguien lo acompaña. Si alguien está triste, todos nos sentamos a escuchar. Es lo que la familia debería ser. Apoyo mutuo, respeto, cuidado sin explotación, sin expectativas tóxicas, solo humanos siendo buenos entre sí porque eligen serlo. Un mes después de mudarme, pasó algo inesperado. Estaba en el supermercado cuando vi a Gabriel. Él me vio también. Por un segundo pensé que iba a confrontarme, pero no lo hizo. Solo me miró con odio puro y se fue por otro pasillo. Esa noche Beatriz me llamó. Primera vez desde la mudanza. Su voz era fría. Papá, Gabriel te vio hoy. Dice que lo ignoraste, que lo trataste como basura. Le dije que yo no lo ignoré, que él se fue, que si quería hablar podría haber hablado. Ella suspiró. No importa. Te llamo porque necesito pedirte algo. Mi corazón se encogió. Aquí viene. La petición de dinero, la manipulación.
el intento de hacerme sentir culpable. ¿Qué necesitas, Beatriz? Necesito el certificado de nacimiento de Tomás. Está en tus cosas que dejamos almacenadas. ¿Podemos ir a buscarlas? Tenían cajas en el garage de la casa, cosas que no pudieron llevar cuando se mudaron apurados. Le di la dirección de los nuevos dueños. Les dije que ellos tenían sus cosas, que coordinaran con ellos. Beatriz explotó. ¿Cómo no las guardaste vos? ¿Cómo dejaste que extraños tuvieran nuestras cosas? Porque yo no soy un depósito gratuito, Beatriz. Yo vendí la casa. Ustedes se fueron. Sus cosas quedaron ahí. No era mi responsabilidad guardarlas. Colgó, furiosa. No me llamó de nuevo. Pero 3 días después recibí otra llamada. Esta vez de Tomás. Mi nieto de 7 años había conseguido mi número de alguna manera. Probablemente de Lucía. Abuelo, me extraño. ¿Por qué ya no te veo? Su vocecita me rompió el corazón. Le expliqué de la manera más simple que pude. A veces los adultos tienen problemas que los niños no entienden. Tu papá y yo tuvimos un problema muy grande, y por eso ya no vivimos juntos. Pero eso no significa que no te quiero. Siempre te voy a querer. ¿Puedo verte? No sé si tu mamá me va a dejar, pero si algún día podés, me encantaría verte. Hablamos unos minutos más, sobre el colegio, sobre su hermana nueva, sobre cosas de niños, y cuando colgamos, lloré. Lloré por lo que se perdió, por la relación de abuelo y nieto que Gabriel y Beatriz destruyeron con su codicia, por el tiempo que nunca vamos a recuperar. Le conté a Marta sobre la llamada. Ella me dijo algo sabio. Vicente, ese niño va a crecer, y cuando crezca va a buscar respuestas. Va a preguntarse qué pasó realmente, y en ese momento vas a tener la oportunidad de contarle tu versión. Hasta entonces, vivís tu vida. No te consumís con lo que perdiste. Te enfocás en lo que ganaste. Ganaste paz. Ganaste dignidad. Ganaste años de vida que no tendrías si te hubieras quedado en esa situación tóxica. Eso vale más que cualquier relación disfuncional con nietos. Tenía razón, y traté de vivir por ese consejo. Mi salud mejoró notablemente. El médico me dijo en mi último chequeo que mi presión estaba perfecta, que había perdido peso de manera saludable, que parecía 10 años más joven. Le conté que había salido de una situación familiar estresante. Él asintió. Lo veo todo el tiempo. Personas mayores que viven con familia que las explota. El estrés las mata más rápido que cualquier enfermedad. Usted hizo lo correcto para su salud. Médicamente hablando, probablemente agregó años a su vida al irse. Sus palabras fueron validación científica de lo que sentía en mi cuerpo, que estaba más sano solo que acompañado y abusado. Empecé a hacer cosas que nunca había podido hacer. Me anoté en un taller de carpintería para jubilados. Aprendí a hacer muebles pequeños, cajas, portarretratos, cosas simples pero satisfactorias. El instructor, un tipo de 80 años que todavía trabajaba madera como profesional, me dijo una vez: Vicente, esto es lo que deberías haber estado haciendo los últimos 5 años en lugar de ser esclavo en tu propia casa. Mejor tarde que nunca. Y tenía razón. Estaba descubriendo partes de mí que había olvidado existían. Hobbies, intereses, pasiones, todo enterrado bajo años de ser solo padre, abuelo, proveedor, sirviente. También empecé a viajar. Nada extravagante. Viajes en colectivo a pueblos cercanos, quedándome en hostales baratos, conociendo lugares nuevos, comiendo comida local, sacando fotos, viviendo, realmente viviendo por primera vez en décadas. En uno de esos viajes conocí a una mujer llamada Elena, 65 años, también viuda, también viajando sola. Hablamos durante el viaje de 3 horas. Me contó su historia, similar a la mía en muchos aspectos. Hijos que la habían usado. Hijos que dejaron de llamar cuando dejó de dar dinero. Hijos que ella había tenido que distanciarse de para sobrevivir. No pasó nada romántico, no a esa edad y con ese bagaje. Pero nos hicimos amigos, nos mandamos mensajes, planeamos otros viajes juntos. Es lindo tener compañía sin compromiso, sin expectativas. Solo 2 personas disfrutando la vida que les queda. Lucía organizó una cena de cumpleaños para mí, 69 años. Invitó a Carlos, a algunos de mis vecinos del edificio.
A Elena, que vino desde su ciudad. Fue pequeño, íntimo, lleno de gente que genuinamente me quería y respetaba. Ni Gabriel ni Beatriz fueron invitados, obviamente, pero soplé las velitas rodeado de amor real. Y me di cuenta de que había ganado más de lo que había perdido. Había perdido una hija que nunca me valoró y un yerno parásito, pero había ganado paz, salud, amistades nuevas, hobbies, viajes y años de vida que no habría tenido de haberme quedado. Durante la cena, Carlos hizo un brindis. Por papá, el hombre más valiente que conozco, que nos enseñó que nunca es demasiado tarde para defenderte, que nunca es demasiado tarde para elegirte, que la familia no es excusa para abuso. Te admiro, viejo, y te quiero. Todos brindaron. Y yo lloré, pero fueron lágrimas buenas, lágrimas de gratitud, de alivio, de felicidad genuina por primera vez en años. Beatriz se enteró de mi cumpleaños por redes sociales. Lucía había posteado fotos. Beatriz comentó algo pasivo-agresivo sobre cómo era lindo que yo tuviera tiempo para fiestas, pero no para mi propia nieta. Lucía borró el comentario y la bloqueó. Después me llamó. Papá, Beatriz está amargada, resentida. No puede aceptar que vos estés bien sin ellos, que seas feliz, porque eso destruye su narrativa de que vos sos el malo. Déjala, seguí tu vida. No le des el poder de arruinar tu paz otra vez. Tenía razón, y decidí que Beatriz podía pensar lo que quisiera. Yo sabía mi verdad, y la gente que importaba también la sabía. Han pasado 6 meses ahora desde la venta, 6 meses viviendo en mi departamento, 6 meses de paz. He pensado mucho sobre qué le diría a otros en mi situación, a otros padres siendo explotados por hijos adultos. Y lo que diría es esto: tus hijos adultos no son tus bebés, son adultos con responsabilidades, y si te tratan mal, tenés derecho a defenderte. No importa que sean tu sangre, no importa que los criaste, el respeto tiene que ser mutuo. Y si no lo es, aléjate, salvate, porque nadie más lo va a hacer por vos. La sociedad te va a juzgar, te va a decir que sos egoísta, que la familia es familia, pero la sociedad no vive tu vida, no siente tu dolor, no carga tu estrés. Vos sí. Entonces, elegite a vos. Siempre. También aprendí que el amor no es suficiente. Yo amaba a Beatriz, la sigo amando, pero el amor unilateral es destructivo, es autosacrificio sin reciprocidad, y eso no es sano, eso es martirio. Y los mártires terminan destruidos, mientras los que se benefician de su sacrificio ni siquiera les agradecen. Entonces el amor tiene que tener límites, tiene que tener respeto, tiene que ser mutuo, y si no es, entonces no es amor. Es otra cosa, algo tóxico disfrazado de amor, y está bien alejarse de eso. Gabriel intentó contactarme una vez más. Fue hace 2 meses. Me mandó mensaje: Vicente, necesitamos hablar, como adultos, sobre Tomás. Merece conocer a su abuelo. Y nosotros merecemos una disculpa tuya por cómo manejaste todo. No respondí. No hay nada que hablar. Él quiere que yo me disculpe por no dejarme explotar, por no permitir que vivieran en mi casa gratis mientras me faltaban el respeto, por no aceptar pagarles alquiler en mi propia propiedad. Quiere que yo sea el malo. Necesita que yo sea el malo para justificar su propio comportamiento. No le voy a dar esa satisfacción. Bloqueé su número y seguí con mi vida. Contame desde qué ciudad me estás escuchando. Y contame si alguna vez tuviste que tomar decisiones difíciles con familia. Si alguna vez tuviste que ser el malo para salvar tu propia vida. Porque estas historias son más comunes de lo que admitimos. Hay miles de padres siendo explotados por hijos adultos, miles de abuelos siendo usados como niñeras o bancos gratis, miles de personas mayores perdiendo su dignidad en nombre del amor familiar. Y nadie habla de esto. Hay vergüenza, hay culpa, hay miedo a ser juzgado. Entonces la gente sufre en silencio y muere lentamente. Y eso no está bien. Vicente Ortega, 69 años pronto, viviendo solo pero no solitario, rodeado de gente que me eligió tanto como yo los elegí a ellos.
finalmente siendo tratado como el ser humano que siempre fui pero que algunos olvidaron que era. Mi yerno me cobró alquiler en mi casa, entonces los dejé sin casa, y dormí mejor esa noche que todas las anteriores, porque finalmente defendí mi dignidad. Finalmente tracé límites, finalmente dije basta, y eso no me hace monstruo, me hace superviviente. Hace 3 semanas pasó algo que no esperaba. Estaba en el taller de carpintería trabajando en una mesita cuando entró un hombre joven, 30 y pico de años. Me preguntó si yo era Vicente Ortega. Le dije que sí, sorprendido. Él se presentó como Damián, amigo de la infancia de Gabriel. Dijo que necesitaba hablar conmigo. Salimos a tomar un café en la esquina, y me contó algo que me dejó helado. Vicente, necesitas saber algo que Gabriel nunca te dijo. Él estuvo planeando sacarte de esa casa desde hace años, desde antes de que tu esposa muriera. Me contó que estaba esperando que Silvia muriera para que vos estuvieras más vulnerable, para que fuera más fácil manipularte. Tenía un plan completo: hacerte sentir solo, hacerte dependiente de ellos, eventualmente convencerte de firmar la casa a nombre de Beatriz. Y cuando eso no funcionó, intentó la ruta de cobrarte alquiler esperando que no pudieras pagar y tuviera excusa legal para echarte. Yo le dije que estaba loco, que eso era enfermo. Nos peleamos. Dejamos de ser amigos. Pero necesitabas saber que lo que te hizo no fue impulsivo, fue calculado, premeditado. Durante años, me quedé sin palabras, procesando. Todo cobraba sentido. Los comentarios que Gabriel había hecho años atrás, su insistencia en mudarse justo después de que Silvia murió, su actitud cada vez más posesiva sobre la casa, no había sido escalada natural, había sido un plan para robarme mi propiedad, mi hogar, mi vida. Le agradecí a Damián por contarme, por tener el coraje de romper años de silencio. Él me dio un abrazo. Hiciste bien en vender, Vicente. Gabriel es un psicópata, y Beatriz estaba tan ciega de amor que se dejó convertir en su cómplice. Tus otros hijos son buenos, aférrate a ellos. Esa noche llamé a Carlos y Lucía. Les conté lo que Damián me había dicho. Carlos explotó de furia. Ese hijo de puta. Voy a ir a partirle la cara. Le dije que no valía la pena, que Gabriel ya había perdido, que vivir bien era la mejor venganza. Lucía lloró. Por vos, papá, por todo lo que tuviste que aguantar sin saber que era un plan, por la traición, por todo. Pero también estoy aliviada de que escapaste, de que no cayó su plan, de que estás vivo y libre. Esa conversación, aunque dolorosa, me dio cierre. Confirmó que no había sido mi imaginación, que no había sido mi culpa, que había sido víctima de algo mucho más siniestro de lo que pensaba. Le conté a mi grupo de vecinos. Don Esteban dijo algo que me quedó grabado. Vicente, hay gente en este mundo que ve a los demás como recursos, no como personas. Gabriel te veía como un obstáculo temporal entre él y una casa gratis. Cuando no pudiste ser manipulado, mostró su verdadero rostro. Pero vos fuiste más inteligente. Lo venciste. Y ahora él tiene que vivir sabiendo que fracasó. Esa es tu victoria. No solo salvarte, sino vencer su plan. Sus palabras me dieron perspectiva nueva. Yo no había sido cruel. Había sido estratégico. Había jugado el mismo juego que Gabriel, pero mejor. Marta organizó una cena especial esa semana. Invitó a todos los vecinos. Dijo que era para celebrar mi victoria. Suena dramático, pero fue hermoso. Gente que apenas me conocía hace meses celebrando que me había defendido, brindando por mi coraje, compartiendo sus propias historias de cómo habían tenido que defenderse de familia tóxica. Fue catártico, fue comunidad real, fue lo que la familia debería ser, pero que con Gabriel y Beatriz nunca fue. Tomás volvió a llamarme hace 2 días, esta vez más largo. Me contó que escuchó a sus padres pelear, que Gabriel le gritó a Beatriz que todo era su culpa, que si ella hubiera controlado mejor a su padre, ahora vivirían en casa grande, que Beatriz lloró, que él está confundido, que la casa nueva es chica, que extraña su cuarto viejo, que extraña cuando las cosas eran más fáciles. Le dije algo que tal vez no debí, pero sentí que necesitaba escuchar. Tomás,
A veces los adultos cometen errores. Tu papá cometió un error muy grande con el abuelo, y ahora está enojado porque las cosas no salieron como él quería. Pero eso no es culpa tuya, ni de tu mamá realmente, es de él. Y algún día cuando seas más grande vas a entender mejor. Te quiero mucho, y siempre voy a estar acá si me necesitas. Después de colgar pensé si había hecho bien, si había plantado semillas de duda sobre Gabriel en la mente de mi nieto. Pero decidí que sí, que Tomás merece saber que su abuelo no es el villano que probablemente le pintan, que merece tener los dos lados de la historia, y cuando sea suficientemente grande para buscar la verdad completa, yo estaré acá para dársela. Elena y yo hemos estado planeando un viaje más largo. 2 semanas recorriendo pueblos del norte. Salimos en un mes. Ella también vendió su casa hace años después de situación similar con sus hijos. También vive en departamento propio. También reconstruyó su vida. Nos entendemos de manera que solo personas que pasaron por lo mismo pueden entenderse. No hay romanticismo, somos demasiado viejos y cansados para eso, pero hay compañía, amistad, respeto mutuo, y a nuestra edad, eso vale oro. El otro día volví a pasar por la casa, la que fue mía. Los nuevos dueños la pintaron, cambiaron el jardín. Se ve diferente, se ve bien, pero ya no se siente mía. Es solo una casa, un edificio. Las memorias que importaban ya las llevo conmigo, las de Silvia, las de cuando mis hijos eran chicos y todo era más simple. Esas nadie me las puede quitar, ni Gabriel, ni Beatriz, ni nadie. Están guardadas en mi corazón donde están seguras. Carlos me preguntó si alguna vez perdonaría a Beatriz. Le dije que el perdón es complejo, que no es algo que simplemente decides hacer, que lleva tiempo, que requiere que la otra persona reconozca el daño y cambie, y hasta ahora, Beatriz no ha hecho ninguna de las dos cosas. Entonces no, por ahora no la perdono. Tal vez algún día, si ella madura, si se separa de Gabriel, si viene con disculpa genuina, pero no voy a sostener mi vida en espera de ese día. Voy a vivir asumiendo que nunca llegará, y si llega, será sorpresa bienvenida, pero no expectativa. Lucía está embarazada. Mi cuarto nieto en camino. Me preguntó si quería estar presente en la vida del bebé, si quería ser el abuelo activo que no pude ser con los hijos de Beatriz. Le dije que sí, 1000 veces sí, que aprendí mi lección, que la presencia vale más que los regalos, que voy a estar ahí no con dinero sino con tiempo, con amor real, con la versión de mí que Gabriel nunca me dejó ser. Ella lloró de felicidad. Vas a ser el mejor abuelo, papá. Ya lo eras, solo que algunos no lo apreciaban. Pero este bebé te va a conocer, va a crecer sabiendo quién sos realmente, y eso es regalo para todos nosotros. He estado escribiendo todo esto, mi historia, completa, detallada, como testimonio, como legado, para que mis nietos algún día lean y entiendan qué pasó, por qué el abuelo no estaba en la vida de Tomás y su hermana, por qué Beatriz y yo no nos hablamos, para que tengan mi versión documentada, sin filtros, sin ediciones, la verdad cruda y honesta, y que ellos decidan qué creer. También lo escribo para otros abuelos, otros padres, otra gente siendo explotada por familia, para que sepan que no están solos, que no son los únicos, que miles enfrentan esto en silencio, y que está bien defenderse, está bien establecer límites, está bien elegirse. No importa cuántos años tengas, no importa que sea tu propia sangre, tu vida te pertenece, tu dignidad te pertenece, y nadie tiene derecho a quitártela. Mañana cumplo 69. Lucía está organizando algo pequeño. Carlos viene desde su ciudad, Elena también. Mis vecinos van a estar. Va a ser lindo, tranquilo, lleno de gente que me ama de verdad, y por primera vez en años voy a soplar las velas sin ese peso en el pecho, sin esa ansiedad de qué nuevo abuso me espera, sin caminar en cáscaras. Solo voy a celebrar estar vivo, estar libre, estar rodeado de bien. Y eso es todo lo que necesito. Contame desde qué ciudad me estás escuchando. Contame si mi historia te dio coraje para defender lo tuyo, para poner límites, para decir basta,
porque ese es mi único objetivo. No busco lástima, no busco validación. Busco que alguien en situación similar sepa que es posible escapar, que es posible empezar de nuevo, que nunca es demasiado tarde y que tu paz vale más que cualquier relación disfuncional, incluso si esa relación es con tu propia hija. Gracias por escuchar mi historia completa y honesta hasta el final. Vicente Ortega, casi 69, sobreviviente, libre y finalmente en paz. Y si hay algo que quiero que te lleves de todo esto, es una lección simple pero poderosa. Los abusadores cuentan con tu silencio, cuentan con tu culpa, cuentan con que vas a priorizar mantener la paz sobre defender tu dignidad. Gabriel contaba con eso, contaba con que yo iba a aguantar cualquier cosa por no perder a mi hija, por no alejarme de mis nietos, y casi funciona, casi me destruye. Pero al final elegí sobrevivir, y esa elección salvó mi vida, literal y figurativamente. Entonces, si estás en una situación similar, recordá esto: tu vida te pertenece, hasta tu último aliento, y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a robártela, ni siquiera familia. Especialmente no familia que usa ese lazo para manipularte. Deféndete, escapá, sobreviví, porque lo único que lamentarías es no haberlo hecho antes.